Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta conversar de libros. Quiero compartirles de mis lecturas del mes de enero. Los voy a ir nombrando en el orden en el que los fui leyendo, así que sin más. Todos vieron un gato, Brendan Benzel, Estados Unidos. Este es un cuento de pasta dura súper bonito que recomiendo desde los 3 añitos en adelante, en cuanto ya pueden empezar a pasar páginas. Son páginas delgadas. Es una historia muy sencilla de un gatito que sale al mundo y se encuentra a variados animalitos y es como le miran, porque pues de una forma mira la abeja, la serpiente, la pulga, etcétera, etcétera. Es muy bonito porque es para conversar, como vemos cada ser vivo, el universo a nuestro alrededor. If I Was Your Girl de Meredith Russo, Estados Unidos. Este libro lo leí en inglés, pero también ponía play en el audiolibro para ir escuchando justo a la narradora. Está, creo que bastante bien interpretado. Es una novela juvenil, creo que pueden leerlo personas desde los 11 años con estas respectivas trigger warnings o acompañamiento porque menciona bullying y autolesión. Y bueno, trata de Amanda, que es una chica que al tener a su mamá y su papá divorciados, tiene la oportunidad de mudarse de una gran ciudad a un poblado más pequeño y de esta forma hacer como un refresh en su vida. De tener una nueva escuela, tratar nuevas amistades y como lo que ella considera redefinir su vida. Y esto es porque Amanda es una chica trans que pasó por bastante violencia cuando todavía ocupaba su dead name. Está bastante sencilla de leer. Creo que sigue mucho esta línea de las novelas adolescentes o películas. Tiene como el punto culminante el gran baile. Tiene un cariz bastante optimista, aunque obviamente hay cosas tristes. Y también quisiera comentar, no es un trigger warning, pero sí es un detalle creo que importante como para ampliar la charla. Y es que Amanda tiene un gran cispassing, entonces con otra de sus amigas o su única amiga que también es una mujer trans y notas cómo siente vergüenza es la palabra porque su amiga no tiene tanto cispassing, entonces esta parte obviamente se nota como incómoda y creo que no se alcanza a problematizar lo suficiente o dejar claro por qué está mal esa parte, ¿no? Por lo demás creo que es bastante disfrutable y sencilla. Yo creo que alcancé a ponerle como 3 estrellas. Salvaje por Cheryl Strait, Estados Unidos. Este libro es un memoir, lo consumí en formato de audiolibro. Trata sobre la propia autora en el que nos comparte mucho de su viaje personal desde que es una niña, las pérdidas que ha tenido, sus decisiones y cómo ha caído en una espiral de depresión muy, muy importante. Así que ella en un momento de lucidez y de catarsis decide emprender un gran viaje. Este viaje es una ruta real que existe como casi desde la frontera de Estados Unidos. Es un camino un tanto paralelo al Pacífico, incluso así se llama la ruta del Pacífico o Pacific Crest. Ella hace este viaje sin preparación alguna, sin haber acampado realmente, sin haberse entrenado en caminata o en escalada. Lo emprende y pese a la inexperiencia y el descuido, y hace esta purga de su vida y de analizar también sus hierros y es un modo de exorcismo. A mí me gustó bastante y me acerqué al libro porque el año pasado vi la película y me encantó, me gustó mucho todo la parte de fotografía, la música. Al final en los créditos aparece que está basado en este memoir, así que por eso lo busqué. Tal vez te pueda alcanzar a preocupar o desesperar si es que tú sí haces campismo o escalada. Mi siguiente lectura fue un compendio de cuentos que tiene de nombre Ustedes brillan en lo oscuro de Liliana Colanzi. Ella es una autora de Bolivia. La palabra que yo utilizaría para describir estos cuentos es como extraño original. El primer cuento es fabuloso, se llama La Cueva y es muy imaginativo y caleidoscópico. Sé que suena cliché. Los demás cuentos me parecen muy originales en el sentido de que Liliana quiere contar las cosas muy a su manera, sin copiarle ni super inspirarse. Esto soy yo y esto es lo que te quiero compartir y creo que esa honestidad es súper importante.
Mi siguiente lectura fue un cuento, se llama The Last Question, de Isaac Asimov, Estados Unidos. Este cuento lo leí en mi clase de inglés. Es muy cortito, estas grandes preguntas que va haciendo la humanidad en este tema de tratar de alcanzar qué será el futuro o qué será mañana, y que hay personas que lo subestiman. Amé por completo el final. No esperé jamás que se fuera por ahí la historia. Tengo mucha curiosidad de ver cómo quedó la traducción en español, entonces espero en algún momento buscarle. Mil soles espléndidos, Caleb Hosseini, Afganistán. Esta novela creo que se va a ir a mis favoritos del año. Todavía la sigo repensando cada cierto tiempo. Aquí Caleb lo que nos narra es sobre dos personajes, una en una precariedad muy importante, es una bastarda, y lo menciono así porque tienen en afgano una palabra específica para justo todavía mirar con desdén a personas que casi que se atrevieron a nacer. Así la trata a su alrededor, su mamá, aunque en algún momento tiene toda la intención de estudiar simplemente por ser quien es y ser hija de quien es. No le dan esa oportunidad. Y también nos cuenta de otra chica que ella nace en un seno familiar mucho más privilegiado. Su padre es académico y tiene toda la voluntad e intención de poder otorgarle las facilidades de que estudie y que haga una carrera. Esta historia se centra desde los años 80 y 90 del siglo pasado, el siglo XX, y es súper interesante porque ves cómo hay estas alianzas entre los estados-nación, en este caso con Rusia, y que sienten que hay un impulso importante en los derechos de las mujeres, tanto a nivel escolar, laboral, de espacios de recreación, etcétera, y cómo la llegada de los talibanes en este régimen totalitario, religioso y de Estado vulneran por completo los derechos y accesos a las mujeres. Y es bastante terrible leer que esto pasa en 1994, 2005, 2008, que son estos años, y que las mujeres no pueden salir solas a la calle a menos que vaya una figura masculina de potestad sobre ellas, que sea un padre, que sea su esposo, su hermano mayor, porque si tú tienes una emergencia médica y vas solo con tu hijo adolescente, eso no, eso está mal, estás quebrantando las leyes, no puedes reír en voz alta. El autor creo que hace un gran trabajo plasmando la realidad de tantas mujeres, de tantas infancias, y pues es triste, es doloroso, te hace repensar un montón de cosas, y aún así trata de añadirle esperanza. Definitivamente una lectura que te viaja un montón por dentro. Dino, de César Córdoba, de México. Este es un pequeño cuento, está bellamente ilustrado, voy a tratar de dejarles imágenes, y habla de cómo un pequeño dino muy dragón se rompe la muela. Yo lo compré en la librería y editorial La Polilla, y sé que hace envíos por lo menos a nivel nacional en México, entonces les voy a dejar en la caja de descripción el link. Por cierto, no sé cómo habrán impreso el libro, tiene esta como textura de crayola y hasta el aroma, me gustó un montón, está muy lindo. Y ya para terminar el mes de enero leí Our Dining Table de Orimita. Es un manga de tomo único, solo lo encontré en inglés. Nos habla de este proceso que es el disfrute de la comida y de compartir la mesa. Es todo, es así de sencillo, pero es tan bonito, es un sitio así súper confortable y feliz. Me gustó un montón y sientes así como, ay, tu lagrimita de qué bueno que las cosas están bien al final del día. Febrero, ¿Cómo ser antirracista? De Ibram Kendi, Estados Unidos. Este libro es como un gran ensayo fraccionado a la vez que el autor nos va intercalando con episodios de su vida, así que es como una especie de memoir a pedacitos. Y bueno, no es un manual como a lo mejor el texto podría referenciarlo, sino que justo el autor utiliza puntos de inflexión en su vida para ejemplificar cómo son todas estas telarañas e hilos
que nos atraviesan en temas sobre el racismo y de cómo se intersecciona con el resto de sistemas de opresión, clasismo, lectura sobre los cuerpos desde la diversidad, etcétera, etcétera. Está muy interesante. A lo mejor tiene un montón de notas que yo tenía después que googlear porque hay mucha referencia a eventos históricos en Estados Unidos no tan famosos, o por lo menos para mí, como publicación de ciertas leyes, como el nombre de ciertos congresistas. Entonces ahí tenía que parar yo y buscar. Este libro lo empecé a leer desde noviembre, así que sí me di mi tiempo y mi espacio como para tomaba un ensayo, lo leía, incluso lo charlaba bastante con las personas a mi alrededor. Esta colección de ensayos creo que sirven para reflexionar un montón de aspectos en la vida cotidiana, de cómo nos relacionamos o cómo damos por hecho miles de cosas, desde las violencias más pequeñas y que aparentemente son invisibles, pero que van escalando hasta sostener este sistema tan real de opresión basado en la lectura de los cuerpos. Como el colorismo sí existe, da para hacerlo en una lectura conjunta, para irlo leyendo despacito y charlarlo bastante. Hay puntos en el libro que el ensayo alcanza a bajar bastante de ritmo y ahí fue cuando también se aletargaba un poco la lectura, y tal vez el último o últimos 2 capítulos yo los sentí como muy apresurados. Creo que debió haberlos dejado macerar un poco más en sí el autor, pero aún así sí es un libro que puedo recomendar bastante. Sería bueno poder tener algo así desde la preparatoria. Germinal, Tania Tagle, México. Este pequeño libro es un ensayo / memoir en el que Tania expresa cómo los griegos antiguos y filósofos hablaban sobre la monstruosidad y de cómo en general se ha olvidado mencionar los espacios tan importantes de vivencia humana como es la maternidad, a la vez que añade o intercala estos puntos en los que ella notó durante su primer embarazo, de cómo sí decide llevarlo a término, cómo es tener un bebé, las dudas, los miedos y las fantasías y horrores que te puede despertar ello. Creo que es un ensayo muy bonito. A mí me gustó más la parte humana en la que ella es como súper honesta y nos cuenta estos sentires, y tal vez la parte como de filosofía griega está bien, está interesante, pero a mí me hacía perder un poquito el ritmo. Sí mencionaría un trigger warning porque a lo mejor en este afán de ella compartir que te preocupas que el ser que estás gestando nazca sano y te empieza a preocupar que pueda nacer con alguna dificultad, con alguna enfermedad, llega a mencionar la intersexualidad, a colocarlo en un mismo párrafo donde mencionas las monstruosidades. Sí, tengo que ser bastante honesta, sí es algo problemático. Guía del Club de Lectura Sureño para Matar Vampiros, de Grady Hendrix, Estados Unidos. Este libro lo leí por el Club de Lectura de Asústame Panteón, que están llevando 313 y Farcas. Les voy a dejar el canal de ambos en la descripción. Y nos cuenta de un grupo de amas de casas y mamás que viven como muy en los suburbios, de que hacen un club de lecturas, y como el propio nombre lo dice, tendrán que enfrentar a una especie de Nosferatu vampiro. Sí puedo decir que fue una decepción esta lectura, tal vez porque había visto a bastantes personas leerlo y decir, oh, wow, está súper bien hecho. Y no me malentiendan, la verdad es que el autor tiene muchísima buena intención en la escritura y los temas que quiso abordar, que si sexismo, que si racismo, que si clasismo, que si todo este tema gaslighting y de cómo se subordina a las mujeres a ser casi menores de edad perpetuas, que no tienen ni voz ni criterio suficiente para las decisiones de vida adulta, pero eso sí se tienen que hacer cargo de todas las labores de cuidado, de limpieza y de crianza y de atender a personas enfermas, etcétera, etcétera. Creo que eso tiene un gran valor y el autor lo deja muy en claro. A lo mejor la falla que yo veo es al final cómo trata de enhebrar la amistad de las mujeres de quien nos está contando. Creo que ahí le faltó un poco labor de campo, porque si bien mencionan, ay, las mujeres se apoyan yendo a recoger a sus hijas unas a otras, lo cierto es que la camaradería entre mujeres adultas, en la forma en que se apoyan, hay muchísima más hermandad que la que en el libro se alcanza a notar.
Entonces, por ahí la amistad siento que la deja corta de desarrollar y a excepción de un par de personajes, la mayoría de las mujeres tienen voces muy planas, tanto que hay tres que yo no supe distinguir demasiado entre sí cuando hablaban, eran como personajes cuaterciarios, ahí queda un poquito corto. Le terminé dejando en 3 estrellas, pero para mí fueron como 2.5. El siguiente libro es En dosis diarias de Alberto Montt. Él es un ilustrador ecuatoriano chileno y es una colección de tiras cómicas. Yo disfruto mucho, mucho el trabajo ilustrativo que Alberto hace. Es sarcástico. Sí le encontré unos chistes como ya muy de señoro, pero no están tan brutales, así que sigue siendo una buena experiencia para reír y pasar una tarde bastante agradable. Las gratitudes Delphine Tubigan, Francia. Este libro lo consumí en formato de audiolibro, se encuentra en la plataforma de Storytel. Lo leí porque vi que en el canal de Libros y Laberintos lo súper recomendaron y me dio muchísima curiosidad de qué iba. Es un libro que nos narra de una personaje principal de la tercera edad en la que ella no se casó, no tuvo hijos, así que son poquitos o muy mínimos sus vínculos en este momento de vejez en el que el cuerpo ya no le reacciona como ella esperase, pero sobre todo la mente. Ella comienza a padecer de afasia, que es una condición degenerativa en la que tú ya no puedes enunciar los sustantivos. O sea, sabes a lo mejor para qué se utiliza o en qué contexto podrías mencionar el objeto, pero ahí ves el peine y no alcanzas a encontrar en tu librería de conceptos que se llama peine, ¿no? Entonces dices palabras equivocadas o simplemente no llegas a ella y solo le describes o mencionas para qué se utiliza. Tiene sueños bastante vividos, súper crueles. Está escrito con mucha honestidad, es triste, es doloroso, es creo que un reflejo muy certero sobre cómo es envejecer o cómo tú percibes y ves cuando acompañas a alguien que está envejeciendo. Es un libro creo que muy importante y necesario y pues si tú has tenido entre tus personas a alguien con Alzheimer o con demencia senil o con cualquier otro proceso del que te empiezas a desvincular, empiezas a perder a tu persona, pues te va a recordar esos momentos. Para mi gusto terminó muy pronto, es un libro algo así como, checaba que era de 130 páginas tal vez. Creo que pudo haber sido más largo y acompañar mucho más a la protagonista y las personas con las que todavía tiene bastante contacto, pero aún así yo lo recomiendo bastante. Las aventuras de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Reino Unido. Este libro lo estoy contando como si fuera una relectura porque al ir leyendo caso por caso caí en cuenta de que había leído cerca del 70% de los casos. Creo que va a ser el último libro de Sherlock que lea por lo menos durante 3, 4 años tal vez, porque sí son muy interesantes o algunos originales, pero la fórmula de que él solo sea la gran persona elocuente, que él sea este sol irradiando tan fuerte con su personalidad y su perspicacia y que todo lo deduce, llegué a un momento en que me cayó el 20 que el resto de personajes no tienen personalidad. No alcanzas a empatizar con nadie, ni que te agrade lo suficiente, ni que le detestes, nada. Citlali tiene 3 abuelas, por Silvia Susana Jacome, México. Este cuento es infantil, juvenil, lo recomendaría leer a partir de los 8 o 9 años. También depende mucho del nivel de concentración que tengan los niños en tu familia, porque si está larguito, si está explicativo, no hay tantas imágenes ni es tan de acción, es justo de contar cosas un poquito a modo de hasta de entrevista parecería porque es pregunta, respuesta, aunque sí hay una historia. Y es justo de Citlali que un día cae en cuenta porque una amiga se lo hace notar que ella no tiene 2 abuelitas y 2 abuelitos, sino que ella tiene 3 abuelitas en la vida
y entonces se acerca a su familia a preguntar que cómo es eso y entonces le mandan con la tercera abuelita a que le comparta su vida. Está muy bonito, está un poquito binarista en el sentido de que menciona el rosa y el azul como muy un poquito encasillante en la parte de fórmula de estos son las niñas, estos son los niños, pero creo que se entiende perfecto porque es un libro muy dirigido a las infancias. Sí quisiera mencionar que Silvia Susana Jacome es una autora trans y lo menciono porque ella también es una activista por los derechos de las infancias trans. Y el último libro que leí en febrero fue #Amiga Date Cuenta, escrito por Plaqueta y Andonela, que son los seudónimos de Tamara de Anda y Andrea Arzuaga, escritora e ilustradora respectivamente, y son parte del stand-up feminista Estando Perras. Este libro está completamente dirigido a las adolescentes, aunque cualquier otra persona de la diversidad o niños pueden leerlo. Yo lo recomiendo como desde los 9-10 años. Si necesitas un acompañamiento, porque a lo mejor sí hay términos que necesitas abordar un poco más. Este libro es toda una reivindicación y un ejemplo de cómo debes acercarte a las adolescencias y de respetarles, no hablarles con condescendencia, hablarles como lo que son, como personas sintientes, pensantes y que están completamente dispuestas a dialogar y a refutarte. Me gustó mucho las ilustraciones, son como algo muy fuera de lo que yo acostumbro consumir. Tiene stickers y puedes escribir en la parte de atrás o hacer anotaciones. Tiene un montón de temas que aborda. Prácticamente podrás hacer ensayos, así en plural, por cada capítulo que ellas hicieron, lo que creo que no es nada fácil. Trasladarlo a un lenguaje cercano, honesto, ilustrado para cualquier persona que lo quiera justo leer. Alcanza a dejarlo bastante sencillo, pero no simple. Entonces aborda sobre si tu cuerpo, el consumo de alcohol o si eres usuario de drogas o si decides tatuarte en algún momento en la vida, de tu vida sexual, de los métodos anticonceptivos, de cómo son las diversas luchas y de cómo las personas y las identidades. La verdad que está muy bonito y pues creo que fue una labor titánica hecho con mucho, mucho cariño. Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.